Buenas noches, profesor. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es el drawback. Bueno, el drawback es una herramienta de política económica que el Estado ha creado para poder incentivar y promover la competitividad de las exportaciones peruanas. Mediante este régimen, el Estado devuelve el 3% del valor FOB exportado a los exportadores, valga la redundancia, como compensación por los derechos arancelarios que fueron pagados en su momento cuando importaron insumos que se encuentran incorporados en esos bienes exportados. Antecedentes. El drawback se implementó en el Perú en la década de los 90 en el gobierno de Fujimori mediante el Decreto Supremo 104/95 EF, ¿no? Y se creó con el fin de promover la competitividad manufacturera y reducir el costo de la producción por los aranceles. También en el gobierno de Alan García se incrementó al 8% para contrarrestar lo que es la crisis económica que hubo en los años 2008 y 2009. Luego eso fue bajando en los gobiernos de Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski y al día de hoy se mantiene al 3%. En el gobierno de Dina Boluarte se quiso eliminar esto gradualmente al año 2026. Sin embargo, la norma fue derogada y se mantiene el 3%. Bueno, estos son los marcos legales, ¿no? Ya había comentado del 104/95, que es donde se origina el régimen del drawback. Luego el 314 de 2015, que fija el 3%. De ahí el Decreto Supremo 27/2025, que derogó el decreto anterior, ese es el decreto que buscaba eliminar el drawback. Y bueno, también lo que son los procedimientos del TUPA, ¿no? El TASUNAT y las normas complementarias. La finalidad y objetivos de este régimen. Este régimen, como ya había mencionado, sirve para reducir los costos de producción de los bienes exportados, incentiva la exportación de las manufacturas y los productos con valor agregado, incrementando lo que es el desarrollo industrial y la formalización de empresas. Mejora la competitividad internacional de las empresas peruanas y también impulsa la reactivación económica al promover las exportaciones. Fomenta lo que es el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas que utilizan mucho este beneficio y reduce la dependencia de exportaciones peruanas. Funcionamiento del drawback. Bueno, esto se maneja mediante la restitución automática, que significa que la empresa solicita esta devolución del 3% sobre el valor FOB, ¿no? Y este tiene un tope del 50% del costo de producción. Además, el monto a restituir debe ser de $500 a más y el valor FOB de la exportación no debe superar los 20 millones por su partida arancelaria. El plazo de la aprobación y el abono. Si no tiene revisión documentaria, entonces esto se hace a partir del día siguiente de la fecha de la numeración de la solicitud. Pero si tiene revisión documentaria, se hace a partir de la fecha de la presentación de la revisión documentaria. Los rechazos. Hay dos, ¿no? El subsanable y el no subsanable. El subsanable es cuando existe algún error de transcripción, digitalización incompleta, omisión de información en el registro, del sello, de la firma. Y no subsanable es cuando no cumple con los requisitos del reglamento o cuando hubo rechazos no absueltos dentro del plazo de la SUNAT. La SUNAT te da 2 días hábiles posteriores al mensaje del buzón SOL del beneficiario. Ahora, los requisitos para acceder al drawback. Tenemos dos tipos de requisitos, ¿no? El requisito de beneficiario y el requisito de los productos. Por ejemplo, en los casos de los requisitos de beneficiario, se debe estar inscrito en el RUC, se debe tener RUC y no tener la condición de no habido. Se debe tener la clave SOL, se debe tener la condición del exportador en actividad de comercio exterior, inscribir un CCI, que es un código de cuenta interbancario, para que se pueda abonar ahí el dinero. La manifestación de la voluntad, que es consignar en la declaración que se va a acoger al drawback con el código 13, y el plazo para presentar la solicitud es de 180 días hábiles desde la fecha del embarque.
Ahora, esos son los además tenemos lo que son los documentos, la parte documentaria que es la factura emitida por el proveedor local de compras internas de insumos importados. La declaración jurada del proveedor local en caso de que ya se haya realizado una declaración jurada anterior, ¿no? Entonces se necesita la copia simple con la declaración jurada. Una factura que acredita el servicio de prestado en caso de producción, elaboración de los encargos de los bienes que se exportan y la documentación que acredite la exclusión de empresas vinculadas. Respecto a los requisitos respecto a los insumos importados son los siguientes, ¿no? Que estos insumos deben ser importados bajo estas modalidades, que son tres: los importados directamente por el beneficiario, los importados por terceros y adquiridos tal cual ingresaron al país, y las mercancías elaboradas con insumos importados adquiridos de proveedores locales. Ahora, los requisitos respecto a los insumos importados. Se consideran insumos importados los siguientes, ¿no? En caso de las materias primas, por ejemplo, puede ser el algodón, ¿no? El algodón pueden ser también etiquetas, envases, artículos para conservación y transporte. En el caso de los productos intermedios, son estos productos que requieren procesos posteriores. Por ejemplo, yo puedo importar tela y acá la puedo volver prenda y volver a exportarla. Partes también, por decir, si yo armo carros o armo productos, máquinas, puedo importar piezas de otro país y luego vender este producto. Ahora, las piezas es cuando, por decir, importo un motor y luego acá lo desmantelo y uso esas piezas para poder armar otro producto. Y además también indican que el combustible no está considerado como un insumo. Ahora, estos insumos también deben tener las siguientes características. Deben estar nacionalizados, habiendo cancelado el íntegro de los derechos arancelarios. No deben tener una antigüedad mayor a los 36 meses. No deben estar nacionalizados con exoneración arancelaria, rebaja o franquicia aduanera otorgada por acuerdos comerciales internacionales. No nacionalizados con tasa cero, no nacionalizados al amparo del régimen de reposición de mercaderías en franquicia, que no corresponda al régimen de admisión y importación temporal, y que su valor CIF no debe superar el 50% del valor FOB del bien importado. Más adelante veremos un ejemplo para entender esa parte. Los sectores beneficiados fueron más que nada los textiles y confecciones, los alimentos procesados y agroindustrias, que son las que elaboran las conservas, enlatados y néctares, la pesca industrial para lo que son la harina y las conservas, el calzado, la marroquinería, las industrias químicas, plásticas, productos metalmecánicos, y además estos sectores concentran más del 70% del total de solicitudes anuales en el régimen. Ahora, el caso práctico. Una empresa importa telas por un valor CIF de $8.000 y pagó sus derechos arancelarios. Con esas telas se fabrican prendas que se exportan por un valor de $33.000. Entonces, como el valor FOB no supera el valor CIF, la empresa puede solicitar el drawback, que es la devolución del 3% de los 33.000, que fue el valor FOB de la factura exportada, ¿no? Entonces, el valor, monto restituido sería $990. Como conclusión, tenemos que el DROBA constituye un pilar importante para el desarrollo del sector exportador peruano, ya que reduce costos y fomenta la producción con valor agregado. Entonces, fomenta lo que es la industrialización, la manufactura, ¿no? De modo que no solo impulsa la competitividad empresarial, sino que también contribuye al crecimiento económico del país. No obstante, se tiene que tener en cuenta que exige una estricta organización documentaria y una transparencia para evitar contingencias ante la SUNAT. Muchas gracias.